Ernesto González Medel es profesor de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma en Cuba, profesor principal de las asignaturas Recreación Básica, Animación Recreativa en la Naturaleza, Didáctica de las Técnicas Básicas de Campismo y Fundamentos Teórico-Metodológicos de la Recreación Física. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales como expositor. Posee varias publicaciones de artículos relacionados con el área de recreación. Es el coordinador del diplomado La Recreación Física Adaptada a la Diversidad Poblacional. Presidente del Grupo de Trabajo Metodológico de Recreación y miembro del Consejo de Ciencias e Innovación Tecnológica del INDER Provincial. Y pues bueno, su ponencia del maestro Ernesto se titula Recreándome en casa contra COVID. Creo que un tema, pues ahora sí que más que actual, ¿sí? Entonces, pedimos a controles, por favor, si ya tienen preparado el video, nos hagan favor ya de reproducirlo. Muchas gracias. Continuamos. Buenos días, colegas, participantes del primer Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte. La conferencia Recreación en Casa versus COVID del máster Ernesto González Medel, profesor auxiliar. La recreación y las actividades físico-recreativas de tiempo libre en cualquier sociedad no están exentas de verse sumergidas en sucesos de orden natural epidemiológico, que pueden ocurrir con una probabilidad de impactos negativos de carácter económico, social, financiero o psicológico, requiriendo ello despliegues de actitudes, creatividad e intención responsable de gestores, funcionarios y profesores comunitarios, donde su praxis esté lo bastante cerca de tales impactos, una vez que comprometidos con su encargo social asuman acciones loables, eficientes y creativas, siempre y cuando sus competencias profesionales aseguren la existencia de la organización. En el tiempo de aplicación práctica de las actividades físico-recreativas de tiempo libre en y para la comunidad, el contexto familiar no escapa a tal despliegue, ya que en materia de protección ellas constituyen un potencial preventivo junto a sus moradores, el cual con ayuda especializada y viva creación artística para enfrentar el unilateral virus que azota al mundo entero y del cual nuestro país, Cuba, con su población vulnerable o no, forman parte. Por lo que socializar alternativas recreativas con colegas iberoamericanos a partir de razonamientos y prácticas de tiempo libre que atenúen los efectos del aislamiento en casa por eventos pandémicos como la COVID-19 es pretensión de esta conferencia. La gestión de un país, cualquiera que sea, y su estructura económica toda, no escapa a los riesgos e impactos negativos de la mundial pandemia COVID-19, al igual que el esparcimiento y actividades de tiempo libre creadas con tal propósito. Pero que la población vea afectado el derecho de divertirse por la probabilidad de ocurrencia de un suceso que limite cumplir el encargo social de ella. En este caso, tal incumplimiento demanda acciones especializadas sujetas a condiciones objetivas y subjetivas de cada territorio, de cada espacio, de cada morada y de cada morador en las comunidades. Sin dejar de tener en cuenta que tal proceso debe ser organizado, pero bien pensado y objetivamente implementado sobre la base teórica de la programación recreativa y en particular de sus etapas, fundamentalmente la diagnóstica, que atemperada al nuevo contexto de aplicación, la casa como escenario e integrante como participante activo y sujeto del proceso gerencial, planificación, genere el qué y cómo puede ser esa recreación en casa, es decir, el know-how. Como también, y a partir de las experiencias prácticas tenidas con la etapa diagnóstica, es ineludible tener en cuenta que el hombre vive en un mundo del cual no conoce todo lo que puede suceder, la forma de manifestarse los sucesos y cómo enfrentarlos. Para ello es importante estar presto a identificar tales sucesos,
determinar las alternativas a implementar y gestionar los riesgos, que a criterio de José Carlos Melo Crespo, en su libro Gestión de Riesgo en la Organización, maneja con sumo cuidado a partir de 4 factores para contextos generales. Un primer factor es origen y naturaleza de la actividad. Un segundo, el conocimiento de la actividad, disponibilidad de recursos y formas de ejecución de las actividades, que en este particular se ajusta muy bien y que todos los entendidos académicos o recreativos debemos beber de ellas para comprender la sinergia del sistema y los procesos recreativos comunitarios. Miren, para que tengamos una elemental idea, el origen y naturaleza de la actividad, el manejo eficaz de este factor depende del conocimiento e información cuantitativa general y particular del suceso. Es decir, en la medida que las personas, todas, tanto los gerentes como los gestores de los procesos recreativos y comunitarios, tengan una información detallada, cuantitativa del suceso, pues en esa medida estaremos más prestos a la percepción de riesgo. Otro es considerar las características intrínsecas de la pandemia u otro evento de carácter natural o no. Es decir, de dónde proviene el evento o esa pandemia, qué nivel y vías de infección tiene, cuál es la letalidad, el riesgo y consecuencias y posibles tratamientos. Así como las actividades recreativas y físicas de tiempo libre a potenciar como alternativas en las casas. Y de ellas, aquellas actividades autóctonas del barrio y tradicionales de cada casa. Así como el análisis profundo de la situación. ¿Para qué? Para entender la magnitud, percepción de riesgo, cómo enfrentarla, los límites de vulnerabilidad profesional y la logística. A ver, atendiendo a este factor, requiere el mismo de acciones como cuáles: persuasión técnica metodológica con ayuda psicológica individualizada casa a casa. Es decir, es persuadir desde los gerentes, los jefes de departamento, a los profesores, recreadores o dimensionadores, desde posibles causas que generen consecuencias psicológicas en los moradores de cada casa en la comunidad. Otra acción es aprehensión frente a conductas inadecuadas de los moradores por pretender buscar en la calle habilidades no aprendidas para tiempos de COVID u otras situaciones excepcionales. Anticipación profesional con habilidades que convenzan sin imponer. Es decir, habilidades comunicativas de carácter pedagógico, habilidades con una formación o desarrollo de valores como la sensibilidad, la empatía, la tolerancia, la firmeza. Ser perspicaz en el diagnóstico recreativo casa a casa, lo que nos va a permitir una atención individualizada. Todo lo que infiere que tengamos como segundo factor el conocimiento de la actividad que realizan los recreadores o dinamizadores en las comunidades. Miren, es evidente explicitar el gran peso e importancia que tiene para cualquier sistema gerencial el conocimiento, ya sea para procesos generales, procesos clave o procesos de apoyo, o el conocimiento para la vida toda. Más si de planificación de actividades físico-recreativas de tiempo libre se trata. Máxime cuando por el medio un evento pandémico foral como el COVID-19 puede, y de hecho lo hace, limitar a lo interno de cada casa el esparcimiento y aflorar consecuencias irreversibles para las personas. Entonces, se hace necesario que todos, de manera vertical, es decir, gerencia y profesores, identifiquen y expliquen desde el conocimiento gerencial posibles causas de ocurrencia de impacto negativo, que por falta de información precisa pueda generar insuficiencia o limitar el cumplimiento del objetivo planeado.
que se determine entre los suyos, es decir, a nivel de cátedra o a nivel de organización, el personal adecuado según características de cada barrio o zona para tales menesteres. En este caso es como hacer una segmentación de los recursos humanos tenidos en una organización, porque de ello depende el tratamiento a las alternativas lúdicas según las características de los barrios. No en todos los barrios tenemos un nivel cultural que propicie un entendimiento de las alternativas que se van a llevar a cabo como ofertas o propuestas para atenuar el aislamiento y las consecuencias psicológicas por la pandemia. Es necesario que se prevea con propiedad, es decir, desde un análisis profundo, qué y dónde puede pasar un suceso con riesgo para la recreación de las personas, cuál va a ser el tratamiento durante la implementación y cómo el seguimiento en tanto se desarrollen las actividades de tiempo libre de COVID en las casas. Les traigo un ejemplo. En casa de un morador con espacios reducidos, el más pequeño de los miembros, luego de escuchar del recreativo comunitario ideas, propuestas y pasatiempos didácticos, saltó de euforia porque iba a jugar su deporte favorito, el fútbol. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué sucede si estos moradores rechazan participar de las ideas y propuestas recreativas? ¿Qué impacto negativo ocasiona que el padre reproche al niño que ese fútbol no puede ser en la casa? ¿Qué hago para que el niño entienda lo contrario? Que sea protagonista activo de otras alternativas junto a la familia. Otras interrogantes es qué riesgos y consecuencias puede traer para el niño, los padres y la sociedad el fallo o falta de tacto profesional. ¿Cuánto afecta ese suceso si ocurre simultáneamente en casa de la comunidad? ¿Qué significa y cómo repercuta tal suceso en los resultados que se esperan de la recreación en tiempos de COVID-19? Estas y otros interrogantes han de estar presentes antes de implementar procesos organizativos de carácter recreativo en tiempos de pandemia u otros procesos que provoquen aislamiento y distanciamiento social. En ellos mis profesores, en ellos mis colegas, en ellos todas las personas que hoy gestionan el conocimiento, en ellos radica la esencia e importancia de conocer y dominar la actividad o desempeño profesional, cualquiera que sea. Pero en este caso, y que antes de expresar ideas, emitir criterios o explicar propuestas recreativas, es necesario, primero, tener percepción del receptor en torno al discurso que se va a dar. Realizar una asertiva comunicación desde el conocimiento a lo interno y externo de cada casa. Y entender que podemos ser interpretados, no por todas, y sí por muchas personas con igual o diferentes puntos de vista. Una vez que referimos juicios sobre aspectos psicológicos relacionados con gustos, preferencias, necesidades e intereses en situaciones excepcionales. Todo lo que puede ser un altísimo riesgo el ser cuestionado como idealistas. Un tercer factor es la disponibilidad de recursos. Este factor pasa por dimensiones del proceso gerencial, como la organización y la planificación, que ineludiblemente estos resultados pasan por la etapa de diagnóstico, que está en estrecha relación con el rigor científico de su elaboración, con la preparación del personal gestor, con la logística de los recursos materiales, es decir, la disponibilidad de recursos a tener en cuenta para enfrentar o implementar las alternativas, por el análisis infinito de las necesidades e intereses de la población, que en estos casos son muchos y afloran, y entre muchos esto puede traer consigo límites a la implementación de actividades. Pasa por el riesgo
impactos e insatisfacciones de la población. Si no tenemos en cuenta todo lo anteriormente es explicado. Y por la incertidumbre, la incredibilidad y el incumplimiento de los objetivos trazados una vez que no seamos efectivos a la hora de comunicar, a la hora de tener en cuenta la disponibilidad de los recursos materiales y recursos humanos y financieros para implementar alternativas recreativas en tiempos excepcionales como es la pandemia del COVID-19. Porque la disponibilidad de recursos, como otros elementos del proceso de la recreación o dentro del sistema de la recreación, pasa por planificar. Y planificar es prepararse anticipadamente ante la ocurrencia de sucesos. Es como decir, tener un paso delante. Es tomar decisiones asertivas que minimicen los riesgos. Planificar pasa por seleccionar todos los recursos y crear alternativas lúdicas. Como también pasa por determinar los objetivos, actividades, materiales y logística para estos casos. Es integrar sistémica y razonablemente a todos los factores, tanto internos como externos de la comunidad, y responder a las necesidades reales objetivas de cada contexto. Frente al factor disponibilidad de recursos, entonces queda preguntarnos qué digo y hago cuando me pregunten sobre los recursos materiales. En este caso, pues entonces pasaríamos, una vez tenido en cuenta los pormenores de la disponibilidad de recursos como tercer factor, al último, y no por ser el último, deja de tener importancia: formas de ejecución de las actividades. Para darle tratamiento a este factor, voy a intentar parafrasear a dos grandes pedagogos cubanos como Labarreres y Valdivia, que expresan criterios sobre las formas organizativas. Para ello es el componente que atiende la organización de los aspectos del proceso y tienen que ver con el espacio y el tiempo. Criterios que para la recreación física y sus actividades es necesario tener en cuenta, es necesario aplicar, y como en otras ciencias, tienen sus particularidades. Es por ello que los recreativos y los gerentes han desarrollado habilidades y competencias profesionales como saber hacer, es decir, tener destreza para enfrentar los disímiles problemas que se dan en las comunidades y en casa cuando situaciones excepcionales promueven aislamiento social y psicológico, con consecuencias irreversibles hasta para la vida. Es saber actuar, es decir, es resolver los problemas que se dan en las comunidades, que se dan en las casas y sus moradores, a partir de interpretar las formas de ejecutar las actividades una vez que, tenidos en cuenta las características de cada casa y de cada morador, pues usted le dé respuestas a esos problemas. Es también saber explicar, sí, saber explicar las ideas, alternativas y posibles soluciones a partir de la forma y los procedimientos de ejecución de la alternativa recreativa en un contexto que es de espacio reducido, en un contexto donde se minimiza al 100% en muchos de los casos los recursos, las posibilidades, las potencialidades recreativas y para los moradores de una casa o de una comunidad determinada. Para que tengamos ideas, yo les traigo ejemplos de posibles sucesos en las familias. Primer ejemplo, una familia con 3 hijos adolescentes que por el prolongado aislamiento, mamá y papá necesitan realizar actividad física para ellos. En este ejemplo, cabe preguntarnos, ¿cuál será la actividad a realizar? Pues muy bien, yo les propongo que para esta mamá y este papá realicen ejercicios cardiovasculares
teniendo en cuenta que son adolescentes, a partir de marcha en el lugar, a partir de marcha con desplazamiento, trote en el lugar, así como otros ejercicios que pueden estar realizando con pesos, es decir, estos mismos ejercicios cardiovasculares, con pesos a partir de tener en cuenta los pomos de agua de diferentes tamaños y medidas. Esto puede ser una alternativa para potenciar la capacidad de trabajo y la intensidad de trabajo. ¿Cuál es la forma de ejecución? La ejecución, él o los lugares en casa, puede ser de forma frontal y en circuito. Él o los lugares, unos en la sala, realizan marcha, otros en el pasillo, realizan marcha con desplazamiento, y otros, es decir, papá y mamá, en la cocina, realizan trotes en el lugar. Todos al unísono, escuchando la música, una música que va a estar acorde a los ejercicios cardiovasculares y va a estar acorde a la edad de los participantes en la actividad. Esto puede ser posibles alternativas de actividad física para realizar en casa. Un segundo ejemplo es una familia con una niña de 5 años y un niño de 8 respectivamente. ¿Cuáles serán las actividades o juegos o pasatiempos a realizar? Muy bien. Para la niña, colorear en compañía de mamá o en compañía de papá. Hacer con ayuda de papá una casa de cartón para sus muñecas. Hacer manualidades para sus juguetes. Con ayuda de mamá, hacer ropitas para sus muñecas. O jugar al escondido todos en la casa. O hacer refrescos con frutas naturales como limonada en el menor tiempo posible con ayuda de mamá. Para el varón, muy bien, para el varón, elaborar con ayuda de papá o de mamá, ¿por qué no? Juegos de tablero como dama china, 3 en línea, palillos chinos con guines de coco, elaborar con metas, objetos volantes, pelotas de trapo para realizar tiros al catcher o derribar bolos. Estas pueden ser alternativas que son loables, que tienen accesibilidad desde el contexto de la casa y las posibilidades potenciales que hoy muchísimas casas tenemos en nuestro país. Pero ¿cuál sería la forma de ejecución? ¿Él o los lugares en casa? Bueno, la forma puede ser en áreas y en pareja. En este caso, como hay 2 niños, mamá con nené y papá con nené. Unos en la sala y otros en el pasillo, o puede ser otra forma, en equipos. ¿Quién? ¿Cómo? Para el que primero termine de realizar, es decir, las parejas, la primero que termine de realizar las diferentes actividades, pues entonces se premiarán con el ganador. En este caso, el ganador y todos irán compartiendo esa limonada que en el menor tiempo posible lograron hacer ambas parejas con sus hijos. De esta manera, y antes de concluir, podrían existir otros ejemplos, como que papá y mamá propicien la accesibilidad a los niños de libros, de programas de aprendizaje, de programas musicales, de programas históricos, socioculturales, que le traigan, en el caso de aquellas familias que tengan las posibilidades. Otros ejemplos de actividades recreativas o físicas recreativas para tiempos de COVID en casa es lograr que el adulto mayor no eliminarle la autonomía de movimiento a partir de explicarle o ponerle ciertas tareas de fácil realización, como sacudir, como encender los equipos, la televisión, limpiar los granos, o simplemente ponerse a
a ver la televisión con programas que sean del agrado de ellos. De esta manera estoy concluyendo, y es y será siempre importante que gerentes, recreadores o dinamizadores del tiempo libre dominen las habilidades en función de sus competencias profesionales para tiempos excepcionales. Promover participación deliberada en cada familia y miembro de la comunidad bajo situaciones excepcionales requiere de aplicar principios didácticos y la pedagogía del tiempo libre. El desarrollo de la recreación y sus alternativas en casa por COVID-19 no lo consideren una imposición del medio, sino un instrumento de autogestión del tiempo libre, el enriquecimiento personal y social. No quiero, antes de terminar, sin expresarle, sin parafrasear a Lindgren en estilo de asertivo de la comunicación. Hablo de recreación porque conozco mis necesidades. Dudo porque no conozco las tuyas. Mis palabras vienen de mi experiencia recreativa. Tu entendimiento viene de la tuya. Por eso, lo que yo digo y lo que tú oyes puede no ser lo mismo. Por lo que si escuchas cuidadosamente, no solo con tus oídos, sino también con tus ojos y tu corazón, puede que logremos comunicarnos en el tiempo libre. Muchas gracias. Bien, pues con eso concluimos estas dos ponencias. Estaremos entonces teniendo un poquito de tiempo libre precisamente por la duración de ambos videos. Nos permitió hacerlo de manera continua. Entonces, la próxima ponencia la tendremos 6:15 de la tarde. Esta es con la doctora Lady Noemí Peraza Gómez, doctora en Ciencias de la Salud. Ella nos estará hablando del tema el descanso en la práctica deportiva. Los esperamos entonces. Tenemos un buen rato para descansar un poquito, estirar las piernas. Nos vemos entonces 6:15 de la tarde. Muchísimas gracias.